Dicen que el dinero no tiene alma, pero quienes lo adoran, tarde o temprano terminan perdiendo la suya. En las sombras del infierno, entre montañas de oro ardiente y ríos de codicia líquida, habita un demonio cuyo poder ha corrompido reyes, imperios y civilizaciones enteras. Mamón, el señor de la avaricia. Él no necesita poseer cuerpos, porque su dominio está en la mente. Se infiltra en deseos, en sueños, en promesas vacías de riqueza eterna. Y aunque muchos creen que Mamón es un símbolo, hay quienes aseguran haber sentido su presencia. En una mirada codiciosa, en un trato oscuro, en una fortuna imposible de explicar. Hace 2000 años se nos dio la advertencia, una sentencia tan brutal que la hemos convertido en un chiste. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón. Esa palabra nace del arameo mamona. Su significado inicial es riqueza, propiedad, beneficio. Originalmente, esta palabra implica algo en lo que se puede confiar. La trampa teológica es que el hombre puede depositar su fe, su seguridad, en lo que puede tocar, en la riqueza. La riqueza no es el mal es ponerla para ellos en lugar de Dios. El miedo no radica en tener dinero, radica en que el dinero te tenga a ti, en que la búsqueda de mamona se convierta en pleonexia, la codicia, aquel deseo insaciable. En ese punto, la riqueza ya no solo es un medio, es un dios. Y como todos los dioses oscuros, con el tiempo, exige sacrificios. En algunos textos, incluso lo nombran como tesorero del infierno, el guardián de los tesoros perdidos y los pactos dorados con los mortales. Además dicen que habita en un palacio hecho de oro fundido, donde los condenados beben materiales líquidos y su sed jamás se sacía. Con el paso del tiempo, Mamón dejó de ser un símbolo y comenzó a ser descrito como un ser real en los grimorios y tratados demonológicos. En el diccionario infernal del siglo XIX, el ocultista Colin de Plancy lo menciona como el embajador de la riqueza infernal, aquel que inspira el deseo incontrolable de poseer. Y según Milton, en su obra El paraíso perdido, Mamón fue uno de los ángeles caídos, expulsado del cielo junto a Lucifer, pero no por orgullo, sino por codicia. Entre las historias se cuenta que cuando el ejército celestial fue derrotado y los ángeles rebeldes fueron arrojados al infierno, Mamón no lloró. Mientras los demás caídos lamentaban su destino, él se arrodilló y comenzó a recoger el polvo dorado del suelo ardiente. Allí, entre las ruinas del paraíso perdido, construyó su propio trono de oro fundido, un trono que brillaba con la luz corrupta del fuego eterno. En las visiones de místicos medievales, Mamón aparece rodeado de oros de líquido. Los condenados intentan beber de ellos para poder saciar su sed, pero cada trago les quema la garganta y les consume por dentro. Dicen que sus gritos forman un eco perpetuo, un cántico que viaja hasta la tierra, un susurro que llega a los oídos de los vivos, empujándolos a buscar más, a tener más y a comprar más. En las tradiciones cristianas, Mamón se asocia con el pecado capital de la avaricia, el deseo insaciable por acumular la riqueza. Pero algunos grimorios lo describen con mayor detalle, un ser cubierto por una capa de monedas fundidas, su rostro oculto bajo una máscara dorada, sin ojos, sin boca, solo un vacío brillante del cual emana una voz metálica. Los textos advierten que su presencia se siente antes de verse. Un aroma a metal caliente y el sonido de monedas cayendo, incluso en los lugares donde no hay nadie. Mamón no aparece ante cualquiera, solo se manifiesta ante aquellos que lo buscan con desesperación. El comerciante que teme la ruina, el político que desea más poder, el ladrón que anhela ser rey, el alma vacía que cree que el dinero llenará su vacío. En los tratados ocultistas se decía que invocar a Mamón no requiere sangre,
sino deseo. Que basta con pensar en la riqueza con demasiada intensidad, con envidiar lo que otros poseen, con entregar la vida entera al trabajo y olvidar el alma. Así poco a poco, el oro se vuelve un ídolo y el ídolo una prisión. Es por eso que Mamón no necesita aparecer, él se convierte en la obsesión misma. Los antiguos monjes decían que Mamón era la prueba más sutil del infierno, porque no ofrece horror, sino placer, promete seguridad, poder, abundancia, y cuando el hombre acepta su oferta, ya no hay regreso. El oro deja de ser metal y se vuelve carne, empieza a consumir la mente, el tiempo, los sueños, y cuando finalmente todo se pierde, es entonces cuando se revela su verdadero rostro. Un rostro sin expresión, pero con una sonrisa tallada en oro líquido. Pero tal vez la forma más aterradora con la que se representa es la de un ser raquítico, casi anoréxico, a pesar de estar rodeado de oro. Pues es la paradoja de la avaricia. No disfrutar la riqueza es la negación del gozo. Mamón rara vez te pide un alma a cambio en una encrucijada. Él es más sutil. Él te exige tu tiempo, tu moralidad, tu empatía. El trato es lento, silencioso. Los grimorios medievales respaldaban esto, mencionando que Mamón nunca exigía sangre humana directamente. Su aliento era la energía de la codicia. Por eso los rituales consistían en reproducir la ambición en su forma más pura. Uno de estos rituales describía que el adepto debía encerrarse con 13 monedas, un espejo y una vela negra, y que debía contemplar su propio reflejo hasta que el rostro cambiara de forma. El espejo, se decía, mostraría al verdadero dueño del dinero, una figura cubierta de oro, sin ojos, que extendía su mano brillante. Si el adepto aceptaba su oferta, el oro se multiplicaba en los días siguientes. Pero si no, si miraba demasiado tiempo, la imagen se movía y salía del reflejo. De esos rituales nacieron los rumores sobre la maldición del oro vivo, una enfermedad espiritual que consumía lentamente el alma de quienes lo practicaban. En la oscuridad, los hombres siempre han buscado maneras de obtener poder, y cuando los dioses callan, cuando por más que se les suplica, no hay una respuesta, los demonios escuchan. El culto a Mamón se ocultó durante siglos, pero su influencia nunca se extinguió, solo cambió de máscara. Ya no se manifiesta en templos ni criptas, sino en contratos, firmas y decisiones que se sellan con una sonrisa. Así nacieron los pactos de oro, acuerdos silenciosos donde la codicia sustituye a la fe y el precio se paga con algo más caro que el alma. En el pasado Mamón se escondía en minas, templos y monedas. Hoy se oculta en pantallas, algoritmos y deseos. No necesita sacrificios humanos ni rituales de medianoche. Solo necesita nuestra atención, porque en la era moderna el alma no se entrega con sangre. Ahora se entrega con clics. El mundo ya no venera tanto a los ídolos tallados en piedra. Venera números, cifras que suben y bajan en pantallas luminosas, y detrás de cada una hay una voz que susurra lo mismo que hace milenios. Más. El dinero se ha vuelto intangible, pero el deseo sigue siendo real. Los bancos digitales, las criptomonedas, las bolsas de valores son los nuevos altares donde se ofrece tiempo, salud y vida a cambio de una ilusión de control. El rostro de Mamón ya no está hecho de oro, ahora brilla con luz azul, la luz fría de los dispositivos que nunca descansan. Algunos aseguran que la economía global se comporta como un organismo vivo que se alimenta del miedo y la ambición humana, un ecosistema gobernado por una inteligencia invisible, omnipresente, que muchos comparan con un demonio antiguo. Es así que la maldad de Mamón es su invisibilidad. No te roba a punta de pistola, lo hace a través de cláusulas, pequeñas tasas de interés y la letra chica que nadie lee.
Él opera en la aceptación pasiva del sistema. Mamón ya no necesita convencer, nosotros mismos le hemos abierto la puerta. Cada vez que trabajamos hasta el agotamiento, cada vez que sacrificamos descanso, familia o salud por dinero, le estamos rindiendo culto. Los psicólogos modernos lo llaman síndrome de éxito compulsivo, una enfermedad invisible que se propaga a través de las redes sociales, donde todos aparentan tener más, ganar más, ser más. La imagen de la abundancia se ha convertido en el nuevo evangelio, y sus profetas son los influencers de lujo, los gurús financieros y los ídolos digitales que prometen libertad a cambio de servidumbre. Mamón se alimenta de esa contradicción, de la necesidad de tenerlo todo y el miedo a perderlo. El culto al oro nunca desapareció, solo se actualizó. Hoy Mamón ya no necesita templos, porque habita en cada deseo de poder, en cada pantalla encendida, en cada persona que confunde valor con precio. Y mientras el mundo siga arrodillado ante el dinero, el demonio seguirá sonriendo, escondido detrás de cada transacción, esperando el momento en que todos los números finalmente lleguen a cero. El oro no se destruye, solo cambia de dueño. Dicen que en lo más profundo del infierno existe un trono que no fue forjado por demonios, sino por el deseo humano. Un trono hecho de oro líquido, formado con cada moneda que alguna vez fue amada más que la vida. Ese es el trono de Mamón. Allí, en las cavernas donde el fuego nunca se apaga, Mamón observa el mundo de los hombres. Ve las ciudades crecer, las bolsas subir y caer. Ve a los hombres luchar por el poder. Ve el brillo de las pantallas que iluminan los rostros de millones de devotos inconscientes. Y sonríe, porque no necesita cadenas, ni rezos, ni templos. El hombre ya ha construido su propio altar sobre las ruinas de su alma. Cada moneda que cambia de mano, cada deuda, cada deseo, cada promesa rota, es una gota más del río dorado que alimenta su trono. Dicen que en las noches más silenciosas, ese río puede oírse bajo la tierra, como un pulso lejano, un latido que recuerda el corazón del mundo. Un corazón que ya no late por amor, sino por codicia. Mamón no reina sobre los condenados, reina sobre los vivos, sobre todos los que confunden el valor del alma con el precio de la carne. Y tal vez, eso es aún peor que el destino después de la muerte. Las versiones antiguas dicen que Mamón fue un ángel de luz, uno que admiraba la belleza de la creación, pero no su propósito. Cuando vio el oro brillar bajo el sol, quiso poseerlo, y cuando fue arrojado al abismo, juró que haría que todos los hombres sintieran lo mismo. Y al parecer lo logró. Hoy cada vez que miramos un lingote, un billete, una cifra, vemos el mismo reflejo que fascinó al ángel caído, un reflejo hermoso, pero vacío, porque el rostro de Mamón no está frente a nosotros, está dentro de nosotros. Se esconde en cada pensamiento que dice, solo un poco más. Las profecías más oscuras dicen que en el fin de los tiempos, cuando el oro cubra la tierra y las almas valgan menos que las cosas, Mamón se levantará de su trono. Su cuerpo estará hecho de metal fundido, sus ojos de fuego, y su voz resonará como un trueno sobre los mercados del mundo. El tiempo se ha apagado, y mi deuda ha vencido. Los hombres lo verán alzarse entre el humo de sus ciudades y entenderán demasiado tarde que el infierno no estaba bajo ellos, sino dentro de ellos. En muchas culturas, una moneda se coloca sobre los ojos del difunto como pago para cruzar al más allá. Tal vez sea solo un símbolo, o tal vez sea una advertencia antigua, un recuerdo de que incluso en la muerte, el oro sigue exigiendo su tributo. Mamón no destruye el alma de una sola vez, la compra poco a poco, hasta que el corazón deja de sentir y solo cuenta. Y cuando no queda nada más por vender, solo entonces se acerca, extiende su mano brillante y cobra su última moneda.
Así termina la historia de Mamón, el señor del oro, el ángel que cambió la eternidad por una chispa dorada. Pero su reino no ha caído, sigue creciendo en cada deseo, en cada mirada que ve el brillo y olvida la sombra, porque mientras el hombre exista, existirá Mamón y su trono seguirá ardiendo bajo nuestros pies.